Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de Will Noise, el nuevo videojuego RPG simulador de vehículos que estará llegando a celulares y a computadoras, desarrollado por Rongored Studio y del cual somos creadores de contenido oficial, papá. Y en el día de hoy, chicos, les voy a estar trayendo una información muy importante, muy épica y que les va a sacar de dudas a todos ustedes. Como les había dicho yo en el anterior video, esta semana les iba a traer algo jugoso. Algo, mejor dicho, un McDonald's. Es que ni McDonald's es tan bueno como la información que les tengo en el día de hoy. Desde ya les aclaro, chicos, que en este canal vas a escuchar la información verídica bien dicha, ¿vale? Por dos cosas importantes: información verdadera e información bien dicha. Así que empezamos de inmediato mostrándoles pues algo que ya habíamos visto, este camioncito que estará por acá. Estos son los gráficos computadora, chicos. Estos son gráficos del juego, ¿vale? Y aquí lo que están probando, chicos, es enseñándolo pues las suspensiones del vehículo, ¿ok? La física de movimiento que tiene el vehículo hasta el momento. Recordemos que el juego está en desarrollo y sale el otro año 2025. Quiero aclarar desde ya, chicos, algo que me han estado preguntando muchos sobre la beta. Sí, la beta me han estado preguntando. Recuerden, chicos, que es el otro año, amigos míos. Desde ya, claro, esto es importante. El otro año es la prueba beta. Empiezan el otro año, el 3 de enero del 2025. No hay fecha de betas para finales de este mes, ni para el otro mes, ni este año. Este año no hay betas. Quiero hacer eso énfasis muy fuertemente, chicos, porque por ahí hay información errada, información errónea. Este año no hay betas. El 25 de junio se va a estar informando a los 10 participantes de móviles y los 10 participantes de PC que van a tener la oportunidad para probar este juego, pero el 3 de enero del 2025 a las 10 AM de la mañana con 5 minutos con 11 segundos, ¿ok? Ese día van a estar probando el juego, pero el 25 de junio se va a dar a conocer la lista de los 20 jugadores en total que van a probar el juego. Son 10 jugadores para probar el juego en móviles y 10 jugadores para probar el juego en computadora. Quiero hacer mucho énfasis en esto, chicos, porque vuelvo y digo, hay información errada y no tienes que creerla. Desde ya te digo, en este canal la información se da bien y real, ¿ok? Así que para todos aquellos que se preguntan de las betas, pues chicos, ya cerró también. Algunos me preguntaron cómo aplican para probar la beta. Bueno, ya las pruebas betas, es decir, las postulaciones para probar las pruebas betas ya cerraron, ya no hay más. Entonces el 25 de junio, ojo con esto, 25 de junio se estará dando a conocer quiénes son los que van a probarlo. Desde ya les digo algo: las personas que van a probar este videojuego no son cualquier persona, ¿ok? Los desarrolladores estuvieron pues fijándose mucho en el perfil del probador beta. Ellos pidieron mucha información de usted, del que se postuló, para saber a quién darle la beta. Y una de las cosas que va a tener que hacer el probador beta es dar informes de lo que probó, ¿ok? Así que si usted sabe que no es un buen probador beta, que usted nada más va a entrar al juego para jugarlo y ya está, usted créame que no le van a dar la beta. Desde ya se lo aclaro, no le van a dar la beta. Si usted sabe que usted es un jugador adulto, que usted más o menos tiene idea de lo que se hace en este tipo de juegos, pues seguramente tenga la oportunidad de que le den la beta. Bien, chicos, ya dicho eso, ahora sí, vamos entonces a lo que sería mostrar el contenido que nos han spoileado en el día de hoy, para que ya el juego sea definitivamente creíble. Bueno, chicos, pues en el día de hoy Rongored Studio nos da a conocer el menú principal y las opciones y por general todas las configuraciones que va a tener este videojuego, chicos. ¿Cómo va a estar funcionando? Debo aclarar de inmediato de que esto, lo que se muestra a continuación, es el menú en computadora, ¿vale? Pero se aclara también de que puede estar llegando la misma mecánica de menú, o sea, la misma interfaz para celulares. Así que de inmediato vamos a mostrar qué es lo que tenemos en esto. Pues primero que nada, por aquí tenemos algo bien importante. Vamos a hacer pausa y explicando poquito a poco todo lo que tenemos. Primero que nada, pues tenemos las notas de actualización. Esto es un menú interactivo que la mayoría de juegos tiene para que sepamos pues los registros de cambios que se agregan en cada actualización, ¿vale? Aquí pues vamos a ver también de que tenemos un menú de partners en el cual vas a encontrar los que apoyan este videojuego, por decirlo así: Eder Player, el estudio de creación 3D y todo eso. Y luego tenemos un apartado DLC, ¿vale? ¿Eso qué es, Eder? ¿Vamos a poder meter mods? Sí. Recuérdate que en el video presentación de este videojuego yo te conté todo lo que va a traer este videojuego, ¿vale? Así que ahí tenemos las interfaces. Ahora vamos a ver un poquito
sobre dentro de estas interfaces. Pues primero que nada, aquí tenemos las notas de actualización. Aquí nos aclaran algo, chicos, muy importante. El videojuego creado con Unreal Engine 5 y vamos a poder jugarlo con controles de PlayStation 4, Xbox y Play 5, ¿vale? Y ya luego de aquí lo que nos dice más abajo pues es simplemente historia que nos dan el desarrollador, como por ejemplo lo que podemos hacer en el juego, que nos vaya bien, que disfrutemos el mundo y todo lo demás, ¿vale? Nada importante. De momento eso es lo que tenemos acá en el apartado de notas de actualización. Luego de aquí tenemos entonces el apartado de configuraciones, donde tenemos general para configurar el idioma. De momento es lo que tenemos, ¿vale? Le tenemos lo de los controles, la sensibilidad, ¿vale? Tenemos también pues el... ¿cómo se llama? Los botones de los controles, ¿vale? Lo podemos configurar y todas esas cosas. Luego tenemos las configuraciones de video, chicos. Por aquí entonces nos muestran un poco de la resolución de pantalla. Podemos jugarlo en 4K. También por la escala de resolución tenemos la resolución dinámica, el vertical sync. Estas son opciones más avanzadas, ¿vale? Así que si hay algún entendido por ahí, no hace falta que le explique. Y si usted no entiende de esto, mejor no le explico. Luego tenemos pues los FPS. Vamos, que tenemos ilimitados, ¿vale? Podemos jugarlo todo lo que dé. Ok, luego tenemos pues las configuraciones gráficas por defecto, la calidad en alta, el anti-aliasing y etcétera, muchas cosas de configuraciones que ahorita vas a ver más, ¿eh? Hay muchísimas configuraciones en el juego, eso me gusta porque entre más configuraciones haya, más se puede optimizar el videojuego. ¿Por qué? Porque si tú quieres los árboles realistas, los pones, si quieres la resolución del agua realista, las sombras, todo lo puedes configurar y eso pues da más opciones de optimización. Por acá tenemos pues los volúmenes y todas esas cositas de sonido del juego. Por acá los créditos, nada importante. Luego tenemos el botón de play, donde podemos iniciar una nueva partida, continuar una o customizar nuestro personaje por acá. El tipo le dio a nueva partida y aquí aparecemos en nuestro vecindario, chicos. Podemos ver algo muy interesante, chicos, y es que los árboles tienen movimiento, los árboles son realistas, la vegetación es muy realista. Ya sabemos que el juego viene con Unreal Engine 5, por lo tanto las calidades gráficas van a ser muy altas, ¿eh? Recordándote, gameplay en computadora, este no es un gameplay en móviles. Quiero aclarar eso de inmediato, chicos, y hacer mucho énfasis porque me encanta recalcar la información, chicos, ¿vale? Vemos por aquí pues nuestro personaje. Sabemos que es un videojuego RPG simulador. Aquí tenemos que controlar un personaje y el protagonista principal del juego no es un camión, no es un vehículo, no. Eres tú como personaje, ¿ok? Por ahí algunos vehículos iniciales. Eder, ¿vamos a empezar con esos vehículos? Bueno, pues la verdad no lo sé. Puede que sí, puede que no. Eso lo veremos en la beta, chicos. Recuerdo nuevamente, la beta es el otro año. No te creas información. El único canal que le tienes que creer información es este canal. A ver, eso sonó muy empoderado, muy poderoso, pero es que, amigo, de verdad, cómo salen las noticias falsas por ahí. Madre mía, es increíble. Bueno, chicos, tenemos una casa. Recuérdense que en un gameplay anterior yo les mostré que el videojuego iba a tener casas. Esta no es la única casa que vamos a tener en el juego. No, chicos. Como pudieron ver, si están siguiendo la serie de videos que estoy dando de información de este juego, ustedes se percataron seguramente de que tenemos otros modelos de casas de 2 pisos con super garaje, etcétera, y el personaje caminando por allí, ¿vale? Entonces, si no lo has visto, te recomiendo mejor que te veas todos los videos de información de este juego, porque es que es muchísima la información. Así que, como sabes, en este juego tú vas a tener que tener una casa porque es un RPG simulador y tú tienes que mejorar todas muchísimas cosas, ¿vale? Por aquí no solamente vas a poder dormir, sino también seguramente vas a atender otras necesidades básicas de tu personaje, ¿ok? Así que, chicos, eso es lo que tenemos de momento en cuanto a Willnoise, el primer vistazo del menú principal, las configuraciones y todo lo demás que vamos a tener en el juego chicos. Recordándoles nuevamente, computadora, lo que hemos visto en este momento, pero esto también va a estar llegando a móviles, por supuesto que con otro tipo de configuraciones seguramente, chicos. Así que vamos a esperar un gameplay ya en un móvil, ¿vale? En un celular, ¿sabes? Con el HUD de un móvil, que sabes que es el botón de controlar el giro, los botones interactivos y toda esa cosita por ahí en pantalla. De momento, chicos, vamos dejando la información por aquí. Recargándoles nuevamente la información, chicos, ya no hay postulaciones para probar la beta. Ya los que pues, se postularon ya. Fueron 400 personas que se postularon. No son 400 personas que van a probar la beta. No. Recalcando la información correcta, verás la información verídica en este canal.
400 personas se postularon, 20 jugadores en total van a probar la beta, 10 para móviles y 10 para computadora, ¿ok? No va a ser cualquier jugador, tiene que entregar informes, probar cosas, etc. Así que chicos, nos vemos en la próxima. Ya sabes que si te gustó el video, dale un like, también comenta qué te pareció y por supuesto comparte esta información con todos los amantes de la simulación en móviles y computadoras también, chicos, porque Will Noise estará llegando en 2025 a esta plataforma. Nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao.